Buenas tardes, cordial saludo profesora. Mi grupo está conformado por Liliana Arisa Reyes y mi persona Janie Gutiérrez Castillo. En el día de hoy hablaremos de un caso que sucedió en una empresa llamada Equinorte. A darle un poquito de contexto a qué se dedica la empresa Equinorte. Es una fábrica de producción de maquinarias pesadas donde los trabajadores están expuestos diariamente a altos ruidos debido al funcionamiento constante de las máquinas. En este caso es de un trabajador en particular llamado Juan, que desempeña el cargo de un operador de una máquina de ensamblaje. Juan pasa la mayor parte de su jornada laboral operando la máquina, la cual genera un ruido constante que supera los límites seguros establecidos por las normativas de seguridad laboral. A pesar de que la empresa proporciona equipos de protección auditiva, el nivel de ruido es tan alto que aún con el uso de estos equipos, la exposición al ruido continúa siendo un riesgo para la salud de Juan. La exposición prolongada al ruido puede tener efectos negativos en la salud auditiva de Juan, como pérdida de audición gradual, zumbidos en los oídos y otros problemas relacionados con el ruido. Además, la exposición constante al ruido puede afectar la concentración, aumentar el estrés y disminuir la calidad de su trabajo. Sin embargo, la empresa tomó medidas adicionales para reducir la exposición al ruido, como el mantenimiento regular de las máquinas, en el cual reduce el ruido generado. También está la implementación de barreras acústicas alrededor de las áreas de trabajo y la rotación de tareas para reducir el tiempo de exposición al ruido para Juan y para los trabajadores en su situación similar. La empresa recurrió a un equipo de medición que sería el sonómetro para evaluar el riesgo de la exposición al ruido en el ambiente laboral. ¿Qué es un sonómetro? Es un dispositivo electrónico que mide los niveles de presión sonora en decibelios. A continuación vamos a hablar de cómo funciona y de algunas características relevantes. Funciona por medio de un micrófono que se enfoca de convertir las variaciones de presión de las ondas sonoras en una tensión eléctrica proporcional a la presión. Este es el componente principal del sonómetro y el que condiciona el resto de sus funciones, que vendría siendo un preamplificador. Su función como tal es amplificar la señal del micrófono en el cual sea suficiente en el que pueda permitir que la medida de los niveles más bajos de presión sonora la mantengan constante a la amplificación. Está también el detector de señales, se encarga de obtener el valor de la señal en el cual proporciona al valor medio cuátrico. También está la pantalla, cuando la señal ya está amplificada y modificada por la ponderación de frecuencia y promediada en el tiempo, se muestra visualizada en la pantalla, que es la que da directamente al nivel de sonidos en decibelio. Sin embargo, para realizar la medición se coloca el sonómetro en una zona donde el trabajador esté expuesto al ruido a una altura aproximadamente cerca de los oídos. Algunas características está el rango de medición, la ponderación de frecuencia, el tiempo de respuesta, la memoria y el registro, y está la calibración y las normativas que deben cumplir. En resumen, un sonómetro es un dispositivo esencial para evaluar y controlar la exposición al ruido en el lugar del trabajo, permitiendo a las empresas identificar y mitigar los riesgos de la salud auditiva de los trabajadores. Buenas tardes, mucho gusto, mi nombre es Liliana Arisa. Continuando con la información que brindaba mi compañera, les vengo a complementar un poco de cómo se realiza la medición para poder realizar esta tarea o lograr obtener resultados válidos con los sonómetros. Se debe considerar algunos puntos en el lugar de trabajo. Los sonómetros se deben utilizar en condiciones climatológicas o ambientes secos. También se debe situar con la distancia necesaria en el lugar de trabajo. El sonómetro también se puede utilizar a una velocidad de viento inferior a 5 metros por segundo y para la velocidad
de viento superior a 10 metros por segundo, se debe tener en cuenta que hay que tener el micrófono del sonómetro aproximadamente 1.3 a 1.5 metros sobre el suelo, en el cual también se debe dirigir hacia la presunta dirección del foco sonoro. Todo esto se debe documentar las condiciones de medición sonora, las cuales serían tipo de aparato, lugar de medición, intervalo temporal de medición, fuerza del viento, dirección del viento. También hay que tener en cuenta la temperatura, la humedad, tipo de suelo entre el foco sonoro y el emitente, datos de calibración numérico y duración de las mediciones. Todo esto teniendo en cuenta la descripción del foco sonoro. En cuanto a las medidas de intervención, hay que controlar la exposición al ruido en el lugar de trabajo. Es necesario cumplir con las normativas de legislación vigentes en materia de seguridad y salud laboral. A continuación se presentan algunas recomendaciones y medidas de prevención según la legislación aplicable. La identificación y evaluación del riesgo. Realizar una evaluación de riesgo para determinar los niveles de exposición al ruido de los trabajadores expuestos. Esto se puede hacer utilizando sonómetros y otros equipos de medición adecuados. Establecimiento de niveles de exposición. Seguir los límites de exposición ocupacional establecidos por la legislación local. Por ejemplo, hay muchos países que el límite de exposición diaria promedio para el ruido de 85 decibelios. El control del ruido en la fuente. Implementar medidas para reducir el ruido en la fuente, como el uso de maquinaria y equipos menos ruidosos o la instalación de barreras acústicas. Control de la exposición personal. Proporcionar equipos de protección auditivo adecuados como tapones para los oídos o protectores auditivos. Y asegurarse de que los trabajadores los utilicen correctamente. Programa de vigilancia de la salud. Implementar un programa de vigilancia de la salud auditiva para monitorear la audición de los trabajadores expuestos al ruido y detectar posibles efectos adversos. La información. Proporcionar información adecuada a los trabajadores sobre los riesgos del ruido y las medidas de prevención, así como sobre el uso adecuado de equipos de protección auditiva. La señalización es más que importante. Colocar señales de advertencia en áreas donde los niveles de ruido superan los límites seguros, identificando la necesidad de usar equipos de protección auditiva. Por último, no menos importante, el mantenimiento de equipos. Realizar un mantenimiento regular de maquinaria y equipos para reducir el ruido generado por su funcionamiento. Monitoreo, revisión. Realizar un monitoreo continuo de los niveles de ruido en lugar de trabajo y revisar periódicamente las medidas de prevención para asegurar su eficacia. Podemos concluir que cumplir estas recomendaciones y medidas de prevención ayudaría a reducir la exposición al ruido del lugar de trabajo y proteger la salud auditiva de todos los trabajadores, además de cumplir con la legislación en materia de seguridad y salud laboral.